y uno de los temas para mí más interesantes es ver cómo han logrado hacer una clasificación de los hospitales privados en el país. Yo le agradezco mucho al doctor Eduardo González Pierre. Él es pues un académico muy reputado, socio fundador de Plutitud, la consultora especializada en análisis del sector salud, y bueno, pues que ha trabajado, concibió esta metodología desde hace tiempo, que ahora efectivamente ve la luz. Doctor, feliz año. Leonardo, muy feliz año, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio, que venga un mejor 2021 para todos. Ojalá lo sea. No es difícil después del 2020 que tuvimos, pero bueno, espero que se esmere este año en darnos más, en este caso, alegrías. Una de ellas es tener más información sobre los hospitales. Literalmente, Eduardo, el quién es quién de los hospitales privados en México. Así es, Leonardo. Mira, creo que es importante, lo acabas de mencionar, los hospitales son ahora pieza clave de la respuesta a la pandemia, los hospitales públicos, los hospitales privados, y es increíble que hasta la fecha es muy difícil entender cuáles son los buenos hospitales, cuáles son los malos hospitales, qué es lo que hacen y cómo explican a la sociedad, a los pacientes, a los futuros pacientes o a los familiares, cómo tomar decisiones de dónde atenderse en algo tan importante que es la salud. Entonces, el esfuerzo que se hizo con la empresa Plutitud, Funsalud, un think tank, una empresa muy importante de la sociedad civil en salud, y la revista Expansión, es que hicimos un ranking de los mejores hospitales privados en el país. Es un trabajo de muchos años que toma fuentes de información de muchos lugares públicos, privados, el propio hospital, encuestas de percepción, y logra ordenar los hospitales en varios sentidos. Los mejores hospitales nacionales, es decir, todo el país, todos los hospitales, también lo hace por regiones, 6 regiones distintas, y también lo hace para 14 especialidades que son muy importantes en explicar la actividad, los egresos de los pacientes de los hospitales. Creo que es información muy valiosa, Leonardo, para que a futuro se tenga mejor información de dónde atenderse, como mencionaba, y sobre todo para que los hospitales puedan compararse en función de variables que son muy importantes para el desempeño, y esto genere una competencia favorable, virtuosa, de que cada día los hospitales quieran superarse y estar más alto en este ranking de hospitales, en estas clasificaciones. Oye, son 5 los ejes que utilizan, los ponderan de manera diferentes. Me parece muy sugerente irlos viendo. Digo, yo tengo poca experiencia en los hospitales, toco madera, salvo para medicina preventiva, pero miden talento médico, tecnología, los procesos, los resultados y también la percepción, Eduardo. Sí, es una pregunta compleja. Los hospitales, es importante, son procesos muy difíciles de entender. ¿Qué es y qué no es un buen hospital? Depende de muchísimas cosas. Nosotros nos abocamos a 5 principales variables. La primera es muy importante, y por eso es la primera, es el talento médico. Pensamos que los buenos hospitales son hospitales que cuentan con médicos de excelencia. Entonces es muy importante, eso se midió identificando cuántos médicos, cuántas certificaciones tenía cada médico, y en particular cuáles hospitales tenían actividades de enseñanza, y en ese sentido identificamos los distintos hospitales en función de su talento. También nos pusimos a ver qué tipo de tecnología tenían, los principales equipos con los que resuelven los casos. En la parte de procesos, que define qué tan robusto, qué tan seguro es el hospital, habla de los comités en funcionamiento, muchos de ellos por normas tienen que estar operando, habla de las certificaciones, de las acreditaciones, de los incentivos que tienen los hospitales para hacer un trabajo de calidad y seguro. Luego tenemos una variable muy importante de resultados, que incluye las quejas que recibe cada hospital ante las autoridades. También identificamos las infecciones, eso es muy importante, saber cuáles son los hospitales que controlan mejor sus procesos, la tasa de mortalidad, y por último, muy interesante y muy novedoso, Leonardo, le preguntamos a los médicos especialistas que opinaran
son gente que sabe por sus funciones cuáles son los hospitales, los conoce muy bien, que nos dijeran cuáles eran los mejores hospitales. La percepción es de los médicos, no de los usuarios. De los mismos médicos, les preguntamos, les hicimos un listado de una calificación preliminar. Estos, en nuestro parecer, eran los mejores hospitales y que escogieran de una lista cerrada los que ellos consideraban como los 5 mejores, y luego les preguntamos en qué región ejercían, y luego les hicimos otra lista de cuáles eran los 3 mejores de una lista de 15, y el hospital que lograra más menciones era el hospital que lograba más puntaje en ese dominio de percepción. Y la suma de todo, talento médico, tecnología, procesos, resultados y percepción, daba el puntaje total, y ahí se fueron decantando poco a poco los hospitales nacionales, regionales y por especialidad, y creo que el ejercicio salió muy robusto. Por más que metíamos más variables, ya era muy claro cuáles hospitales destacaban, cuáles hospitales no destacaban. Lo que más pesa... Lo que más ponderaron fue los procesos. Veo, por ejemplo, en talento médico el español es el que sale más arriba, en tecnología sale el de Ángeles, de Acoxpa, ¿no? El más alto. Correcto. Pero bueno, finalmente en el promedio tienes el ABC, es el que sale más arriba, ABC Campus Observatorio. Así es, y proceso le dimos una ponderación particularmente alta, y diría les dimos porque esto fue un proceso que contó con la participación de 10 expertos en temas hospitalarios de distinta naturaleza, de tecnología, de enseñanza, de talento, de procesos, y lo que es muy importante es que las variables de proceso son variables verificables por muchas fuentes. Entonces, aunque les consultamos a los hospitales qué opinaban sobre las variables y cuáles eran las cantidades y los números que se habían identificado, pudimos checar que esos números estuvieran vigentes a través de fuentes del sector público, del sector privado, otros listados que teníamos, y nos hicieron variables muy confiables para poder darle una ponderación del 40% en el ranking total. Interesante. Oye, hay una concentración preocupante en la Ciudad de México, ¿no?, de la calidad hospitalaria. Sí, yo diría que las 3 principales ciudades, y en particular la Ciudad de México y la Ciudad de Monterrey, acaparan los hospitales quizás más grandes con mejores desempeños. Sí preocupa esa concentración, como también preocupa algunos estados. Hay un estado, el estado de Guerrero, que no tiene ninguno en el ranking. Hay otros estados, Zacatecas, Tlaxcala, que tienen muy pocos hospitales. Sorprende, por ejemplo, también que los estados aledaños a la Ciudad de México tienen muy poca capacidad de respuesta hospitalaria privada. Parece que todo migra hacia la Ciudad de México. Pues la distribución está muy inequitativa, y eso al final del día preocupa porque pega sobre las condiciones de acceso a hospitalización de calidad en muchas poblaciones. Oye, y por por especializaciones, interesante ver pediatría, sale arriba el español, en gastroenterología sale arriba el Médica Sur, si no recuerdo mal, y en cardiología el ABC de Santa Fe. Sí, se va viendo cómo hospitales empiezan a especializarse en distintas cosas. Algunos se vuelven muy potentes en temas, por ejemplo, de pediatría y ginecobstetricia, otros en especialidades de oncología, neurocirugía. También se ve como hay algunos hospitales que son muy fuertes en la parte de instalaciones, mientras que otros son muy fuertes en la parte de talento médico y más débiles en la parte de instalaciones, y tiene que ver con la forma en que originaron los hospitales. Hay hospitales que arrancan como proyectos inmobiliarios y después van sumando el talento médico. Hay otros que arrancan como proyectos médicos y después se van sofisticando en la parte inmobiliaria y tecnológica, y es una mezcla de historias cada hospital, y eso por supuesto pega en el desempeño final de cómo hacen el trabajo y la calidad de los servicios. Oye, pues interesantísimo. ¿Lo actualizarán bianualmente? ¿Cuál es el plan, Eduardo? Mira, nuestro proyecto actualmente es difundirlo. Creo que hay información muy rica.
Y creo Riquísima. que todo esto se tiene que ver como algo que debe de ayudar a la ciudadanía, a la que puede tener acceso a servicios privados, porque no se puede en todos lados, ayudarlos a que entiendan por qué se ven bien o no se ven tan bien, cómo pueden mejorar, qué es lo que tienen que poner atención. Y queremos en el 2021 ver si hacemos este mismo ejercicio para el sector público. El sector público es más de la mitad del sector hospitalario medido en camas. Son hospitales, son menos hospitales, pero son hospitales más grandes, son hospitales más complejos, y por la forma en que está estructurada atienden, yo creo que el 60-70% de la actividad hospitalaria. Entonces queremos ver si el sector público es la próxima frontera, y después regresar a la parte de actualización del ranking privado. Ciertamente es interesantísimo y está, bueno, pues disponible, lo han publicado en la página de FunSalud y en Expansión. Mi querido Eduardo, te agradezco muchísimo el tiempo que has estado esta noche con nosotros. A tus órdenes, muchos saludos y que nos vaya muy bien.